Ok, parece que tuvimos un problema con la conexión acá de mi casa y estoy comenzando a transmitir esta masterclass. Un poquito de retraso, pero creo que haya servido para que las personas que tuvieron problemas con la plataforma puedan ingresar. Espero que no se hayan ido. Yo soy Ricardo Braz y es un gusto tenerte aquí en mi casa para poder descubrir más acerca de la Biblia, ¿no? Bueno, ha sido una gran preparación durante mucho tiempo. Quien me conoce de hace tiempo de los cursos bíblicos presenciales que yo he dictado, sabe que hay una gran colección de material que quiero pasarles. Y les voy a pasar muchos de ellos gratuitamente y algunos de ellos vamos a hacer grupos de estudio bíblico, ¿de acuerdo? Ok, me avisan que la música está muy fuerte, es una música de introducción. Eso, estamos estrenando una plataforma. Yo soy Ricardo Braz, para quien no me conoce, soy teólogo, soy laico, no soy especialista en tecnología, así que ha sido un gran esfuerzo que estoy haciendo junto con personas que me aman y también los amo. Es una iniciativa de poder transmitir todo este conjunto de contenidos de formación bíblica para todo el mundo. Yo vivo en Lima, Perú. Soy brasileño, así que pido disculpas si hay alguna palabra que digo o frase que está formulada más como portugués que como español. Soy formado en teología, con estudios de licenciatura, y después que terminé de estudiar la universidad, me dediqué mucho tiempo a profundizar mucho en las cuestiones acerca de la Biblia. No porque tuviera dudas, sino que como buen católico me he preocupado mucho por el pueblo de Dios. Me preocupo mucho. En una época incluso pensé ser sacerdote y después discerní, actualmente estoy casado, y como laico comprometido, como teólogo, toda esta colección de cursos y contenidos bíblicos que desarrollé durante mucho tiempo, y acá hay seguramente muchos, he visto que se inscribieron muchos de mis exalumnos presenciales, podrán dar testimonio de esto. Después de haber estado tanto tiempo en otras actividades, decidí volver y atender a un pedido que mucha gente me hacía. Conozco mucha gente en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, y ellos me decían: Ricardo, ¿por qué no haces esos cursos acá? Y dice, es muy difícil salir de Lima, no tengo las condiciones para ir a dictar cursos en otro lado. Por mientras, ojalá un día pueda. Pero ahora con internet todo se hace mucho más fácil y tú estás ahora en mi casa. Bienvenido a mi casa. Estás en mi sala para poder disfrutar de este compartir. Yo lo que siempre digo cuando comienzo un curso bíblico, una conferencia sobre Biblia, es que es muy importante entender que al entrar a este estudio vamos a entrar como que en Tierra Santa. Vamos a quitarnos las sandalias y vamos a caminar por esta tierra que es sagrada, es la Sagrada Escritura. Bienvenido una vez más, gracias por estar aquí de corazón y espero que disfrutes esta masterclass que van a hacer hoy, mañana, domingo y lunes. Esa pequeña introducción al estudio de la Biblia. Entonces vamos a comenzar esta breve presentación que va a durar ojalá una hora. Les pido que me toleren unos 10 minutos más porque hemos empezado con cierto retraso. ¿Cómo estudiar la Biblia? La pregunta parece fácil, pero no es. La pregunta es compleja. ¿Cómo estudiar la Biblia? Bueno, unos dirán, pues tomaré la Biblia y empezaré a leerla. Efectivamente, eso es lo primero que tienes que hacer, empezar a leer la Biblia. ¿Cómo vamos a estudiar la Biblia si no leemos la Biblia? Es muy importante que empieces por ahí, que tengas todo el interés del mundo de leer la Sagrada Escritura, de buscar conocerla lo mejor posible y buscar recursos. Yo te voy a presentar una fuente de recursos propia desde mis investigaciones y trabajos para que estudies la Biblia. Y al final de esta clase, no te vayas, que te voy a dar algunas orientaciones si quieres empezar a leer la Biblia, ¿de acuerdo? Vamos ahora a hacer una pequeña reflexión sobre qué es la Biblia y
cuál es la naturaleza del estudio de la Biblia. Mira esta linda imagen de este lindo animalito de Dios, sapito, ¿no? Vamos a pensar, a ver, parece que aquí tengo un problema de la proyección, ahí estamos. Vamos a pensar en esta criatura de Dios que es tan maravillosa, los árboles, el agua, esta imagen que nos remite a la naturaleza que tratamos todos los días. Las personas que trabajan con ciencias naturales dirán, a mí me enseñan a estudiar la naturaleza, a estudiar las plantas, los animales, el agua, y uno necesita método y necesita herramientas para estudiar. ¿Qué ocurre? Si yo no tengo el método científico, yo no voy a poder comprobar lo que estamos viendo adelante. Yo no voy a poder comprobar, por ejemplo, que el agua nutre la planta y que la planta hace fotosíntesis. Yo necesito las herramientas, ¿me entienden? Un médico cuando estudia el cuerpo humano necesita de método y herramientas para estudiar el cuerpo humano. Porque la parte natural, la dimensión natural del ser humano es estudiada así, desde la ciencia, de la ciencia natural. Pero también si nosotros miramos esta imagen y vemos la literatura, estudiar letras, estudiar los textos literarios, implica también una técnica propia, implica ciencias propias, como por ejemplo la filología, la semántica, la gramática. Necesitamos conocer para ver una obra literaria, conocer un poco de la vida del autor. Necesita sus propias reglas y sus propias técnicas, porque la naturaleza de los estudios literarios es diferente, no es como las ciencias naturales. Si nosotros miramos esta imagen y vemos el derecho, y aquí ustedes estarán pensando, bueno, yo soy abogado, quizás algunos de los que están acá presentes, que sé que hay cientos de personas que se han inscrito para esta masterclass, después vamos a hablar un poco sobre esto. Acá seguramente hay abogados o hay personas que entienden de leyes, saben que para estudiar derecho y para ser un buen abogado, un buen juez, debo saber de jurisprudencia, del ordenamiento jurídico del país. Debo saber sobre un poco de la historia de las leyes, un poco de filosofía de derecho. Hay reglas propias para el derecho, para dictar justicia. Cada rubro del conocimiento humano tiene sus reglas propias y también lo tiene la Biblia. También lo tiene la Biblia. Para estudiar la Biblia yo me debo preguntar cuál es la naturaleza de la Biblia. ¿Es un libro del pasado? Nos preguntamos. ¿Es un libro del pasado? Efectivamente. Por lo tanto, si es un libro escrito hace 2000, 2500 años, hasta textos que tienen más de 3000 años, contando, ¿no? Hacia atrás, 3000, 3500 años, necesitamos estudios arqueológicos, estudios paleográficos, estudios filológicos. Además necesitamos otras fuentes, como por ejemplo para estudiar la historia necesito acudir a la antropología, al arte. Entonces la Biblia, siendo un libro histórico, necesitamos acudir a ciencias históricas. La Biblia es un libro formado por 73 libros. 73 libros. Hablaremos un poco de eso al final de esta clase. Por lo tanto, esto hace con que la Biblia sea aún más compleja. Mi pregunta es, ¿tú conoces los 73 libros? Hace poco grabé un video en YouTube sobre cómo elegir una Biblia católica. Es una Biblia católica, a diferencia de las otras ramas del cristianismo, tiene 73 libros. Es un libro del pasado, por lo tanto debo acudir a las ciencias de la literatura, a las ciencias de la historia, para poder hacer exégesis. Exégesis es la palabra que utilizamos para hablar del estudio bíblico, de la investigación bíblica, de la interpretación bíblica. Entonces nos preguntamos, tiene 73 libros, ¿y cómo fueron elegidos esos 73 libros? ¿Cómo pasaron a ser parte de un canon? ¿Quién tenía la autoridad para decir que tal libro era canónico o no? Porque en la época de la Biblia habían otros libros, la Biblia no es el único libro de esa época.
Hay gente que piensa que la Biblia es el único libro antiguo. Muy equivocado. Hay libros mucho más antiguos, obras escritas mucho más antiguas, con estilos parecidos a de la Biblia, o iguales a de la Biblia. Las cartas, por ejemplo. Ustedes saben que en el siglo I, en la época que escribió San Pablo sus cartas, un poco la época que escribió, por ejemplo, San Juan sus cartas, o que otro apóstol como Santiago, o San Judas, o San Pedro escribieron sus cartas, otros también habían escrito cartas, otros cristianos. ¿Por qué sus cartas no fueron consideradas inspiradas y las de los apóstoles sí? ¿Quién tuvo la autoridad para decir que un escrito es inspirado y otro no? Son preguntas que nos hacemos y nos vamos a responder. Quizás no hoy día, pero tenemos que hacerlo. A lo que voy es que para estudiar la Biblia, uno se pregunta sobre la naturaleza de la Biblia, sobre qué es la Biblia. Y una de las cosas que quiero tocar contigo es que la Biblia es un libro inspirado por Dios, por lo tanto nosotros sabemos que la Biblia es objeto de fe. Ahora bien, otra pregunta que nos hacemos, ¿qué es esto de la inspiración? Esta imagen que ves ahí es un fresco de una gran iglesia que refleja el profeta Isaías. La pintura, el arte, por ejemplo, este arte de iglesia, ¿no es cierto?, que vemos muchas veces, nos hace pensar quizás que fue así, que un ángel se apareció delante de Isaías y le sopló el Espíritu de Dios y él escribió un mensaje como si fuera literalmente la pluma de Dios. No es así. La pintura nos expresa así, pero en la vida real, estudiando la historia, por ejemplo, del profeta Isaías, vamos a ver que ha sido un poco diferente. Entonces, ¿qué es el fenómeno de la inspiración? También tenemos que estudiar. Porque si decimos que la Biblia fue inspirada por Dios, tenemos que creer en esa inspiración. ¿Y qué me hace creer en la inspiración? La inspiración es un fenómeno muy difícil de explicar, pero vamos a hablar un poco de eso también. La Biblia es inspirada por Dios. Y la Biblia además ha sido escrita con fe y tiene que ser interpretada con fe. Aquí tengo esta imagen de un gran pensador de la iglesia, un gran obispo antiguo, Agustín de Hipona. Agustín, obispo de Hipona, que vivió hacia fines del siglo IV, comienzos del siglo V. Agustín fue un hombre que, no sé si conocen la historia de él, vivió una vida no cristiana hasta que empezó a cuestionarse sobre su propia vida y se convirtió en cristiano. Y se bautizó y fue sacerdote y luego obispo. Y fue una persona quizás de unos pensamientos más elevados en la historia del cristianismo, un gran doctor y padre de la iglesia, ¿no? Entonces Agustín de Hipona nos ayuda a entender que la Biblia tiene que ser también interpretada desde la fe, pero de la mano con la razón. Porque a veces nosotros no queremos entender lo válido que es la fe. En este mundo muy racionalista no queremos entender a veces el valor de la fe. Queremos comprobar todo. O a veces al revés. Pensamos que fe es simplemente decir creo ciegamente, sin tener que explicar nada. Y menospreciamos el valor de la razón. Cuando hablo de San Agustín y de la necesidad de interpretar la Biblia, integrando la razón y la fe, lo que les quiero decir es que la Biblia como libro histórico, esa es la naturaleza del libro, es un libro del pasado, tiene que ser leída en el contexto histórico y literario. Debo utilizar herramientas de investigación histórica para entender el contexto histórico. Debo utilizar herramientas de estudios literarios para entender el contexto literario. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia nos transmite y que podemos tocar de alguna manera. Podemos tocar el libro, podemos tocar la letra del texto, ¿no? Yo puedo acá tomar mi Biblia y puedo tener contacto directo con la letra del texto, con las palabras de la Biblia. Y a través de ellas buscar su contexto histórico, buscar el significado de algunas expresiones,
buscar la intención del autor, buscar ir al pasado y de alguna manera tocar el pasado. No es tan fácil, a veces nos dejan preguntas abiertas. Muchas veces el problema que yo veo, es mi opinión, el problema que veo en algunos exégetas es que a las preguntas abiertas las quieren resolver con sus propias teorías, ¿no? Y yo creo que las preguntas abiertas de la Biblia tienen que dejarse muchas veces así en stand-by, con mucha reverencia, con mucho respeto a la verdad, porque tenemos que en algún momento también reconocer los límites de nuestra investigación. Los límites de nuestra investigación. Y otro aspecto importante de la lectura de la Biblia es no solamente el contexto histórico, el contexto visible, sino que también el contexto teológico. Porque ocurre con los 73 libros de la Biblia un fenómeno muy difícil de encontrar en otros libros antiguos, en otras obras antiguas. Es la unidad. La unidad de muchos temas, de muchos denominadores comunes que se puede ir observando como un hilo que va pasando a través de la historia y que podemos ir atando cables, ¿no? Podemos ir hilando la historia e ir descubriendo un significado para nuestra relación con Dios. Es ahí cuando aparece la posibilidad de entender un sentido más allá de lo histórico. Un sentido que lo vamos a llamar teológico. Un contexto teológico. Por dar un ejemplo. Cuando yo abro, por ejemplo, un libro histórico y leo sobre los sacrificios en el templo de Jerusalén, yo leo que sacrificaban corderos. Yo también abro el libro del Éxodo y veo que ahí está el origen, está narrado, como que explicado, el origen de este sacrificio de corderos en el tabernáculo del pueblo de Israel, donde los sacerdotes ofrecían el cordero. Y ahí uno va estudiando la historia y va viendo que en los pueblos de la región, ¿no?, habían a veces rituales, no judíos, sino que paganos, que también ofrecían corderos, ofrecían otro tipo de animales también. Entonces hay fiestas relacionadas con los pastores en donde se ofrecen animales. Y podemos encontrar el sacrificio de animales en el libro del Génesis, con Abraham, cuando va al monte, ¿no?, y su hijo Isaac pregunta: papá, ¿dónde está el cordero? ¿No? Y está toda la historia del sacrificio de Abraham, que va a llevar a su propio hijo al monte, ¿no?, para ser sacrificado, y luego aparece un cordero. Y podemos retroceder y vamos a llegar hasta el sacrificio de Abel, ¿no?, que sacrificó animales, mientras que Caín sacrificaba de los frutos del campo. O sea, hay toda una historia en torno al cordero. Y así podemos ir hacia la época del Nuevo Testamento, cuando Juan Bautista dice en relación a Jesús: Él es el Cordero de Dios, ¿no? Y podemos seguir adelante al libro del Apocalipsis, en la visión del Cordero glorioso en el cielo, el Cordero inmolado y glorioso. O sea, en cada uno de esos momentos de la Biblia, en cada uno de esos libros, aparece el Cordero, es un denominador común. Pero en cada uno de ellos tiene un significado diferente. Y podemos ir estudiando esto y vamos a ver cómo una misma imagen se va complementando en su sentido religioso, teológico, para hablarnos de una realidad superior que va más allá de la historia. Porque no se pusieron de acuerdo los autores del Génesis con los autores del Éxodo, con el profeta Isaías, con el evangelista que escribió acerca de Juan el Bautista, o que escribió el libro del Apocalipsis. No se pusieron de acuerdo, vivían épocas diferentes, no tenían comunicación entre ellos para decir: ¿sabes qué? Vamos a hacer una historia sobre el Cordero. No, es un fenómeno que ocurrió históricamente, con un significado que va más allá de la historia. ¿Me están siguiendo? Entonces, esto es muy importante a la hora de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. Por eso que nosotros queremos ingresar a este estudio bíblico entendiendo que la naturaleza de la Biblia
va más allá de su sentido histórico literario. Va también a su sentido teológico. En la clase de domingo vamos a hablar más sobre esto. Vamos a entrar más al sentido literal, el sentido visible de la palabra, y vamos a decir palabra en minúscula porque es la palabra del texto, y su sentido teológico, su sentido espiritual, que ahí vamos a encontrar la palabra con mayúsculas. Y esto es un tema fundamental para nosotros porque al estudiar la Biblia nos podemos encontrar con la persona que es la palabra, con Jesucristo. Anoten esto. La palabra no es un libro. La palabra es una persona. También podemos ver esto, o sea, es la teología de la palabra. La palabra va mucho más allá de lo que es la letra. La palabra en el Antiguo Testamento es creadora. La palabra es como Dios, es la forma como Dios actúa para crear, utiliza su palabra. La palabra tiene autoridad. La palabra es inspiradora. La palabra es como espada penetrante. La palabra en el Antiguo Testamento se va identificando cada vez más con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría es el mismo Dios. Al punto de que en el Nuevo Testamento el evangelista Juan dice, en el principio era la palabra. Voy a leer en el libro del Evangelio de San Juan, el prólogo del Evangelio de San Juan, que tiene que ser para nosotros una guía con relación a lo que significa la palabra con mayúscula. Verbum en latín, logos en griego. Dice el evangelista Juan, en el principio existía el verbo, la palabra. Y la palabra, el verbo, estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Aquí San Juan inicia el evangelio haciendo esto, una teología de la palabra, identificando el mismo logos con Dios. Se identifican, Dios es palabra. Este estaba en el principio junto a Dios, Juan 1:2. Estaba en el principio junto a Dios, y por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Y voy a saltar al versículo 9, dice, el verbo, la palabra, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y ahí viene una afirmación fundamental para entender qué es la palabra. Dice Juan 1:14. Y la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Entonces, cuando hablamos de teología de la palabra, cuando hablamos de palabra de Dios, tenemos que entender que va mucho más allá de un libro. Y que al estudiar la Biblia no vamos a buscar solamente lo que dice la letra del texto. Vamos a buscar a Jesucristo, que es el verbo de Dios, que es la palabra eterna. Vamos a tratar de comprender un poco más esta realidad. Una pregunta que me quiero hacer aquí es, si tú necesitas para estudiar la Biblia razón y fe, y es una pregunta que yo quisiera ver la posibilidad de que podamos dialogar por el chat, ¿no? En unos minutos yo voy a entrar también al chat para poder descubrir ahí las preguntas que ustedes
pueden hacer también, ¿no? Si quieren, pueden hacerme preguntas por el chat. Estoy entrando acá. La pregunta es, ¿qué tanto yo utilizo la razón para estudiar la Biblia? ¿O qué tanto entiendo qué cosa es la fe? ¿Qué tanto utilizo la razón para estudiar la Biblia? ¿O qué entiendo yo por la fe? Mañana vamos a hablar sobre la integración entre fe y razón. Lo que yo quiero traer acá en este momento de la clase es la pregunta sobre la Biblia, ya no como un libro histórico, sino que como un libro actual. ¿Será que la Biblia es vigente hoy? ¿Será que la Biblia es un libro actual? Algunos me dirán, Ricardo, ¿cómo no? Si nosotros siempre estamos leyendo la Biblia, escuchando la Biblia. De acuerdo. Pero siempre será vigente siempre y cuando haya fe. Vuelvo a la pregunta, ¿qué entiendes por fe? ¿No? Siempre y cuando haya fe. Si tú no tienes fe, la Biblia no será vigente. Y la gran dificultad de los días de hoy, yo diría, la primera gran dificultad es la ignorancia religiosa, la ignorancia de fe. ¿Será que podemos responder esta pregunta? Yo sé qué cosa es la fe. Y ok, si puedo responder esa pregunta, otra pregunta sería, ¿cuál es tu fe? ¿En qué crees? ¿En qué crees? Porque hoy está de moda decir, todas las religiones son iguales. Gran error. No es así. No son iguales. Son muy diferentes. Es más, lo que a veces llamamos religión siquiera es una religión. Es un camino espiritual. Como por ejemplo el budismo. El budismo no es una religión, es un camino espiritual. No hay una creencia en Dios, no hay una relación con Dios. No es igual que el judaísmo, ¿no? O que el islamismo, no es igual. O que el cristianismo. Hay una gran ignorancia religiosa. Ignorantes, ¿quiénes son? Primero de la fila, yo soy ignorante, ¿no? Y lo primero que creo que uno debe hacer es reconocer, por más que yo haya leído mucho, por más que yo siempre estoy estudiando, por más que me escuches hablar como alguien que sabe cosas que quizás tú no sepas, yo soy ignorante. Y justamente porque reconozco que soy ignorante, trato de cada día ser un poquito menos ignorante. Pero el gran problema de hoy, algunos filósofos hablan de un analfabetismo funcional. Es decir, las personas saben leer, ¿no? El gobierno dice, estamos superando el problema del analfabetismo. Las personas saben leer, pero saben interpretar lo que leen. Saben leer y descubrir el sentido de lo que leen. Saben ser críticos con lo que leen. La primera pregunta, ¿será que yo sé el valor de la razón? ¿Será que estoy utilizando bien la razón? El analfabetismo funcional. Muchas personas salen de la universidad analfabetos funcionales. Entonces, eso es el primer problema para que la Biblia realmente esté vigente. Tomas tiempo para leer la Biblia, tomas tiempo para estudiarla. Si no estudiamos la Biblia, estamos en un gran problema religioso, sobre todo si somos cristianos. Porque ¿cómo sé qué es lo que Dios dice? ¿Cómo sé lo que Dios dice y me quiere decir a mí? ¿Cómo sé lo que Dios dice y no solamente me quiere decir a mí, sino que también quiere decir a la sociedad? ¿Cómo puede haber liderazgo con valores cristianos si los líderes no leen la Biblia? Entonces, el gran problema para que la Biblia esté realmente vigente es no solamente que la gente ya no la lee, sino que cuando la lee, no la entiende. Y si esta es tu situación, hermano o hermana, aprovecha esta oportunidad. Aprovecha esta oportunidad de recibir entrenamiento bíblico, esa oportunidad de tener una masterclass sobre cómo estudiar la Biblia, de emprender un camino. Yo te prometo que te voy a dar mucho, si Dios me da fuerzas, si hay apoyo de la gente, ¿no? Si hay las posibilidades humanas, yo voy a poner de mi parte. Yo voy a poner de mi parte, pero también tú tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. Es organizar tu estudio para poder estudiar la Biblia. Organizar tu tiempo. Darte un tiempito para leer, aunque sea un poquito cada día. Vamos a hablar de esto en unos minutos. Entonces, ese es el gran primer problema. Y cuando uno no conoce, no me puedo relacionar.
Si yo empiezo a amar a una persona, es porque yo la fui conociendo. Y como la conozco, tengo una relación con ella. Y como tengo una relación con ella, soy capaz de dar mi vida por ella. Pero si yo no la conozco, no puedo dar la vida por ella. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces lo que el Señor te quiere decir? Lees la Biblia para descubrir por este medio, por este camino, lo que Dios te quiere decir. Porque uno dirá, no, pero también Dios habla a través de las cosas que ocurren en el día a día. ¿Es verdad? Ah, Dios me habla a través del ejemplo de los santos. ¿Es verdad? Dios me habla a través del ejemplo de las personas buenas que tengo alrededor. ¿Es verdad? Pero Dios te habla de una manera única, clarísima, a través de la Sagrada Escritura. Y si hay esta obra monumental, la más importante de la historia de la humanidad, de este tamaño, ¿no? Esta obra monumental de 73 libros, esa biblioteca, es porque Dios se dio el trabajo de hacerlo. Dios se dio el trabajo de hacerlo. Entonces, amigo, amiga, tómate un tiempo para vencer esta barrera que hay, esta barrera que impide a muchas personas de crecer espiritualmente. Ahora bien, tú me dirás, ¿será suficiente responder sí o no a estas preguntas que estoy haciendo al comienzo de esta masterclass? Yo diría que no. O sea, ¿será suficiente decir, voy a leer la Biblia, voy a estudiarla, voy a ser muy especialista en Biblia? No es suficiente. Porque la Biblia, anota esto, es muy importante. Porque la Biblia, por más importante que sea, por más que yo sea un defensor, un promotor de la Biblia, yo te digo, la Biblia, entiende bien lo que te voy a decir y por favor no me malinterprete, porque lo que voy a decir puede generar un poco de escándalo al comienzo, pero me vas a entender. La Biblia no te va a salvar. No te va a salvar. Uno puede ser especialista en Biblia, un excelente exégeta. Uno puede ser una persona que se sabe todos los versículos de la Biblia. Uno puede ser una persona que toca la puerta de todo el mundo para hablar de la Biblia. Pero no significa que esa persona se va a salvar. Lo que te va a salvar es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la vas a obtener cuando la palabra, que está también en la Biblia, también está la palabra en el ejemplo del santo, en el ejemplo del prójimo también. Cuando la palabra se haga carne en ti y la palabra se aúna en ti, como la semilla en la tierra, que cuando muere la semilla y brota y germina, y salen raíces y tallo, se vuelve una con la tierra. Y ya no lo puedes sacar de la tierra. Y cuando sacas la planta de la tierra, sale con tierra, porque se han hecho uno, la tierra y la raíz y la planta. Entonces, cuando la palabra vive en ti, es porque la gracia está en ti. Y cuando tú, al tener la palabra en ti, transmites esto con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu vida, ahí es cuando Dios empieza a ver en ti la imagen de su Hijo. Empieza a ver en ti la palabra hecha carne en ti, Cristo viviendo en ti, como San Pablo. En aquel pasaje de la carta a los Gálatas, yo vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es la gracia que actuaba en San Pablo. Por eso San Pablo se salvó. Por eso le decimos San. Los que no son católicos, quizás tú no seas católico, estés acá viendo esta masterclass. Yo respeto mucho tu creencia. Y Pablo, estarás de acuerdo conmigo, se hizo santo, no por su propia obra, sino porque lo que Jesucristo obró en él. Él quitó los obstáculos. Él dejó que la palabra habitara en él. Y él vivió según lo que él era, un hijo de Dios. Por eso los católicos le decimos San Pablo. Si no lo quieres decir San Pablo, bueno, respeto. Pero la gracia actuó en él y lo transformó. Entonces, la palabra de Dios nos salva tanto, en tanto que nosotros dejemos que ella nos transforme y vivamos según la palabra. El que escucha la palabra y la pone por obra, ese dará mucho fruto para la vida eterna.
Y acá tú ya te estarás acordando de aquella parábola del sembrador, y yo tomo esa parábola del sembrador para seguir hablando de los problemas del mundo de hoy, ¿no? Y, la parábola del sembrador, no la voy a leer porque nuestro tiempo es corto, ¿no? Pero la puedes tomar en capítulo 4 de San Marcos. Y dice que un sembrador salía a sembrar, también está en el capítulo 13 de Mateo, 2 versiones. Dice que un sembrador salió a sembrar y mientras echaba la semilla, algunas caían por el camino. Venían los pájaros, se las llevaban. Otras caían entre piedras. Empezaban a brotar, pero por falta de raíces y con el calor del sol se secaban. Otras caían entre abrojos, entre espinos. Empezaban a crecer, pero las espinas la ahogaban, una palabra ahogada, y se moría. Y otras caían en tierra buena y esas daban fruto. Daban algunos más, otros menos, pero daban fruto. No voy a entrar acá en un estudio bíblico sobre la parábola del sembrador, voy a hacer una reflexión un poco rápida, una conclusión de una reflexión que tengo sobre la parábola del sembrador y lo que estamos hablando de los problemas que hay hoy para que la Biblia sea vigente. Porque probablemente tú estés aquí porque tú sientes una carencia de la palabra de Dios en tu vida. Puede ser un motivo. Probablemente tú estés aquí porque tú tienes a alguien en torno tuyo que necesita la palabra de Dios, pero tú no sabes explicarle, tú no sabes transmitirle. Puede ser otro motivo. Probablemente tú estás aquí porque quizás una persona de otra iglesia cristiana te ha dicho, vente a mi iglesia a hacer un estudio bíblico, y tú eres católico, y tú dices, pero entras en conflicto. No, pero yo quiero aprender sobre la Biblia en mi iglesia, no en la iglesia del otro hermano. Y estás aquí porque quieres fortalecer tu conocimiento de la Biblia desde la fe católica. Tercer motivo. Quizás tú estés aquí porque tú eres un profesional liberal que ha sido formado en una mentalidad atea o agnóstica y has entendido la vida de una manera muy así, según la naturaleza de las cosas del mundo, y sientes una carencia de conciliar esto con cosas más elevadas, con el pensamiento cristiano, y no entiendes y quieres conocer más la Biblia. Quizás estés acá por ese motivo. Otro motivo más. Muchos motivos pueden tener todos ustedes que están acá en este auditorio virtual. Mi pregunta es, ¿en dónde la semilla está cayendo en tu corazón? Vamos a usar esta figura. Entonces la conclusión un poco de mi reflexión bíblica sobre este tema es que yo creo que cuando la semilla cae en el camino y los pájaros se los llevan, son aquellas personas indiferentes. No les va, como que les va o le viene leer la Biblia. No está vigente en su vida. Escucha un mensaje bíblico y simplemente no le da oídos. Puede parecerle bonito, pero no entra en mi vida. Es como es la semilla que cae en el camino y se la llevan los pajaritos. Las personas que son como la semilla que cae entre piedras, yo las considero como aquellas que tienen una curiosidad intelectual. Y puede ser una curiosidad intelectual muy grande. Puede estudiar idiomas antiguos. Puede analizar muy bien la Biblia. Puede, digamos, adentrar en la historia de algunos libros y de especializarse, ¿no?, en algunos pasajes de la Biblia. Pero si no tienen fe, pues no da fruto, simplemente. O sea, no queda como un libro del pasado, como un libro más del pasado. Y bueno, está bien para esas personas, ¿no? No creen propiamente en Dios, o no creen que Dios puede transformar o que Dios puede obrar milagros. Milagros, hablo de milagros como que transformar el agua en vino, ¿no? O sea, milagro, ¿no? El concepto clásico de milagro. No, esas personas reinterpretan todo y todo queda como algo del pasado. Interesante, curiosidad intelectual, pero no da frutos de gracia en la persona. Yo entiendo a aquellas personas que son como la semilla que cae entre espinos, como quizás aquel cristiano que fue educado a ir a misa, fue educado a leer la Biblia, quizás estudió en un colegio católico, bautiza a sus hijos,
va a los matrimonios, va a los velorios, va a la misa de vez en cuando, pero medio que por tradición, medio que por obligación, y escucha la palabra de Dios, incluso a veces intenta vivirla, intenta ser buena persona, y es buena persona, pero las preocupaciones del mundo, las tentaciones, ¿no? Los pecados ahogan esa palabra y no da fruto. Y ahí está que quiere crecer, pero no puede. Y las personas que son como la semilla que cae en tierra buena, son las que dejan que la palabra entre en uno por amor a Dios. Y por amor a Dios hacen de todo para que esta palabra entre en su corazón, lo transforme y sea una persona nueva todos los días. Todos los días busca ser un poquito mejor, dar más de sí. Y enfrenta los desafíos morales, éticos, interiores, espirituales, psicológicos. Enfrenta desde la palabra de Dios porque da fruto en uno. Entonces el gran desafío, hermano y hermana, para leer la Biblia es superar esa ignorancia espiritual, esa ignorancia religiosa, superar esa indiferencia, superar esa falta de fe, superar esa rutina de no querer profundizar, de no querer dejar que te transforme la palabra de Dios. Simplemente ir a lo práctico, voy a simplemente quedarme con la meditación que hace el Padre Domingo. Excelente, ya es algo. Pero ¿será que tú también no puedes dar un paso más en tener un itinerario espiritual bíblico para buscar tu propia conversión? Porque claro, el sacerdote predica el Evangelio dominical, que es una gracia para nosotros, y lo interpreta, pero habla para un público en general. Y tú específicamente tienes tu propia reflexión bíblica para poder descubrir qué es lo que Dios te está diciendo para ti y que puedas discernir en el día a día qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Son como que cosas que debemos preguntarnos antes de seguir en este camino. ¿Será que yo quiero realmente estudiar la Biblia? ¿Por qué quiero estudiar la Biblia? Quizás no esperabas que esta masterclass empezara de esta manera, ¿no es cierto? ¿No? Pero es que yo creo que eso es súper importante. Preguntarte, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te has dado el trabajo de registrarte hasta 2 veces? ¿No? Yo le decía a quien me ayudó con todo esto, oye, la gente está teniendo que registrarse 2 veces. Bueno, qué fastidio. Bueno, por si acaso ya está registrado, para las siguientes clases ya no tienes que hacer nada más que entrar ahí con el botoncito y ya entras a la segunda clase. Pues tanto trabajo para hacer una masterclass de Biblia. Bueno, es que quiero que tú sigas acá y aproveches todo esto. Pero bueno, ¿por qué hacer todo ese esfuerzo? Es porque realmente si estás acá hasta ahora es porque tienes hambre. Y vas a seguir mañana, y vas a seguir el domingo, vas a seguir el lunes. Porque tienes hambre, porque tú quieres, porque tú amas a Dios. Estoy seguro que sí. Y tú no quieres ser indiferente, no quieres ser ignorante. Y porque tú crees que Ricardo Braz, este pobre brasileñito que habla español más o menos, te va a ayudar. Bueno, yo espero que te pueda ayudar de verdad. De verdad, ruego a Dios y espero que te pueda dar una mano. Ahora bien, vamos a pasar a otro punto. ¿Qué relación tiene el Señor Jesús? ¿Qué relación tiene Dios con la Biblia? ¿Qué relación tiene Dios con la Biblia? Ya que nosotros estamos aquí porque tenemos fe, pero al mismo tiempo queremos estudiar la Biblia con una racionalidad, ¿no es cierto? No queremos estudiarla. Por eso estamos acá, porque queremos estudiar, ¿no es cierto? Queremos hacerlo desde un punto de vista también racional. Nos preguntamos, ¿qué relación tiene Jesús con la Biblia? La relación que tiene Jesús con la Biblia es central, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un manuscrito antiguo, escrito en hebreo. Jesús era un hebreo. Era un judío. Por ahí hay un libro muy interesante. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero es un libro excelente, es un libro referente en el estudio bíblico que se llama Un judío marginal. Jesús era un judío de las afueras de Israel, pero era muy judío, un judío piadoso, un judío respetado porque le decían maestro, y no a cualquiera le decían maestro, le decían rabí, ¿no?
Y este Jesús de este pueblo judío, si lo queremos conocer, porque ya les he dicho, el objetivo de todo esto no es ser especialistas en Biblia, es amar a Jesucristo, es descubrir en la Biblia a Jesucristo. Y de eso tú puedes tener convicción de que Ricardo Braz no se va a echar atrás. Yo, cuando doy cursos de Biblia, mi interés no es que tú seas un especialista en Biblia. Voy a estar muy feliz si tú te dedicas a ser un especialista en términos históricos, filológicos, literarios, arqueológicos, la especialidad que tú quieras, paleográficos. Excelente. Vamos a aprender mucho juntos. Pero yo sí siempre te voy a transmitir la enseñanza de la Biblia en vistas a que tú te encuentres con Jesucristo. Porque si no, no tiene sentido lo que yo hago. No tiene sentido. Que te encuentres con Jesucristo. Entonces, un libro así de antiguo, ¿no?, escrito en hebreo, ¿de qué nos habla? Me pregunto, ¿no? ¿De qué te habla esta imagen de un manuscrito, ¿no? A mí me habla de una tradición, de una tradición. ¿Y qué cosa es una tradición? La tradición, espera que me dicen que cuando pongo diapositiva, ahí está, estoy mejorando el sonido, creo. Muy bien. La tradición, la palabra en español tradición viene del latín traditio, y traditio significa transmisión. Se trata de transmitir un mensaje. Y transmitir, si nosotros vamos, eso implicaría un estudio más profundo, ¿no?, de qué significa tradición. Pero tradición significa algo que yo recibo de otro que me lo entrega. Las palabras griegas que originan estos términos, recibir y entregar, las palabras griegas son prácticamente de la misma raíz. No voy a entrar en esos detalles ahora, pero entregar y recibir, vamos a decir así, el delivery que llega a tu casa ahora en época de aislamiento, ¿no?, y la persona que recibe en la puerta, están estrechamente ligados. No puede haber delivery si una persona no lo recibe, ¿no? Y yo no puedo recibir en la puerta si alguien no me hace delivery. Eso es transmisión. Alguien te transmite un producto. Cuando miramos un manuscrito, lo que hay por detrás es una transmisión de un mensaje. Anotemos este concepto fundamental para entender la Biblia. Si yo no entiendo ese concepto profundamente, va a ser muy difícil estudiar la Biblia. Porque la Biblia es una tradición recibida. Y las tradiciones se reciben de, vamos a decir así, de dos maneras: oral y escrita, ¿no? Oral significa que las cosas se pueden contar de oídas, ¿no? Y era así como la mayoría de las cosas se transmitían en la antigüedad. Había muchos escritos, había muchas personas que escribían, pero la gran mayoría escuchaba y hablaba. Por eso es muy importante entender que en la época antigua de toda la Biblia es fundamental entender el valor de la música. El valor de la música. Sí, pues. Hasta hoy conocemos personas que se saben de memoria muchas canciones. Yo me sé de memoria muchas canciones, me encanta la música. ¿Y por qué eso es importante? Porque la memorización de un mensaje con la música es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la música tiene poesía, tiene versos. La música trabaja neuronas que el simple discurso sin música no trabaja. Por eso que en la Biblia están presentes muchos cánticos, muchos himnos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Prácticamente en todos los libros hay canciones, pero no escuchamos ya la música, no tenemos la partitura, pero ahí está la letra. Y los exégetas, los que estudian la literatura de los textos, saben reconocer cuando un texto es poético, es musical, y cuando no. ¿Y por qué esto? Porque en la antigüedad las personas se aprendían técnicas de memorización con versos, con pequeñas canciones. Y ese es el origen de nuestro canto litúrgico, del canto de las misas, de los himnos que rezamos, por ejemplo, en los salmos o en los cánticos bíblicos. Y eso está por todas partes.
Está por todas partes. Incluso en los evangelios podemos encontrar ahí a veces vestigios, resquicios de cánticos. Transmisión oral. ¿Por qué hablo de esto? Porque se transmite oralmente. Y una transmisión oral es previa a una transmisión escrita, por lo general. A mí me gusta mucho hablar de este tema con más profundidad, de la transmisión oral y escrita, pero ya estoy viendo que el tiempo se está agotando. Voy a dejar un tiempo para las preguntas. Y esa transmisión oral nos hace pensar en una comunidad. Una comunidad. Por lo tanto, el nacimiento de la Biblia, el origen de la Biblia, la historia de la Biblia se remite a una comunidad que comparte un mensaje, a una comunidad que transmite un mensaje con fidelidad, porque los cánticos, cuando uno se equivoca, los otros se dan cuenta, ¿no es cierto? Los versos, si uno lo dice mal, suena mal. Es muy difícil para nosotros percibir esto con un texto como este acá, que es el texto hebreo, ¿no es cierto? Pero una persona que sabe hebreo sabe identificar cuando es algo musical o no. Entonces la transmisión oral tiene sus técnicas y después se pone por escrito. Y después lo que está escrito es considerado sagrado por la comunidad. Esta imagen del águila es la imagen de lo que vamos a ver mañana. ¿Por qué pongo la imagen del águila? Porque se están dando cuenta que para estudiar la Biblia yo debo conciliar razón, es decir, investigación crítica y fe. ¿Y por qué el águila? Porque el águila es un lindo animal que tiene dos alas, ¿no? Es una linda ave, ¿no? Que vuela alto, que tiene mirada profunda. Pero vamos a quedarnos con la imagen del águila y sus alas. Y acá voy a tomar una frase muy linda de Juan Pablo II, que decía que la fe y la razón son las dos alas que permiten al ser humano ascender al conocimiento de la verdad, que permiten a que podamos llegar al conocimiento de la verdad más elevada, la fe y la razón. Y yo te pregunto, ¿qué sería de esta águila si solo tuviera un ala, si solo tuviera razón, o que si solo tuviera fe? ¿Podría volar? Obviamente no. Entonces, el día de mañana vamos a seguir hablando sobre la importancia de la razón y la fe y seguir dando herramientas para estudiar la Biblia desde esta integración. Es un libro maravilloso que implica esta comprensión de la integración entre razón y fe. Es un libro, como vemos en esta imagen, que nos transmite una historia, ¿no? Una historia que pasa de generación en generación. Y que quisiera que tú puedas conocer la Biblia. Vamos a mirar ahora un pequeño itinerario de cómo leer, de cómo empezar a leer la Biblia, ¿no? De empezar a investigar. Ahí ven una imagen de las velitas, ¿no? Que me hace pensar en la fe, y tantos libros que me hace pensar en el estudio y la meditación de la Biblia. ¿Cómo puedo empezar este camino? Yo te voy a pasar por correo electrónico y les pido a todos los que están viendo esta clase que se inscriban, porque cuando se inscriben, el correo electrónico te llega. Está habiendo algunos problemas con los que tienen Hotmail. Ya lo vamos a solucionar. Espero que se solucione pronto. Pero las personas que están inscritas y reciben mi correo electrónico van a recibir un material adicional de esta masterclass, un breve resumen de lo que yo hablé y también una guía para empezar a leer la Biblia. Yo te voy a dar acá algunas claves para empezar a leer la Biblia. Lo primero que tienes que hacer es tener familiaridad. Siempre que yo pregunto en mis charlas si las personas leyeron la Biblia o no, pregunto, ¿quién ha leído toda la Biblia? Y de 50 personas, raramente una levanta la mano. ¿Quién ha leído todo el Antiguo Testamento? Nadie o una persona levanta la mano. ¿Quién ha leído todo el Nuevo Testamento? Por ahí que una o dos. ¿Quién ha leído todos los Evangelios? Ahí unas 5 o 6 personas levantan la mano. ¿Quién ha leído todas las cartas de Pablo? Nadie. Entonces, mira, entiendo que leer 73 libros es una meta para un año. Yo les recomiendo que si te cuesta leer, te suscribas a algún podcast,
alguno de esos canales de audio que te van a permitir escuchar la Biblia un poquito todos los días. Hay varios ahora. Tengo un libro que te voy a enviar por correo electrónico para que tú puedas bajar este libro que se llama 7 pasos para orar con la Biblia. Y uno de los pasos, que es el estudio de la Biblia, empieza, porque yo considero que el estudio de la Biblia es un paso para orar con la Biblia, una preparación para orar con la Biblia. Empieza con la familiarización con la Biblia. Familiarízate con la Biblia. Léete la enterita o escúchala entera. Y en ese libro yo tengo ahí una propuesta de un link, de un enlace, de un fraile que te permite escuchar la Biblia todos los días. Son más o menos 10 minutos diarios, entre 10 y 15 minutos diarios. Escuchas una lectura del Antiguo Testamento, perdón, 2 del Antiguo Testamento, un salmo y una lectura del Nuevo. Y en 365 días has escuchado toda la Biblia. Familiarízate. ¿Por dónde empezar? Me pregunta Ricardo, ¿por dónde empezar a leer la Biblia? Muchos dicen por el Génesis. Ya, ok, yo creo que te va a ser un poco difícil empezar por el Génesis, pero puedes empezar por el Génesis. ¿Por qué parte del Génesis? Unos dirán, el Génesis 1, la creación en 7 días. Yo grabé hace poco en YouTube, te recomiendo que entres al canal de YouTube para ver el panorama del Antiguo Testamento y no comienzo por el Génesis. Comienzo el panorama del Antiguo Testamento, comienzo por el Génesis, pero no por el Génesis 1, comienzo por el Génesis 12, que es la historia de Abraham. Yo recomiendo que empieces por ahí. Ricardo, y el Génesis 1 al 11, lo vas a leer también, pero en otro momento, porque el Génesis 1 al 11 debe ser leído en otro contexto, no en el contexto cronológico propiamente, sino que en un contexto teológico. Tiene mucho de histórico, pero tiene muchísimo de teológico. Entonces, ¿puedes empezar por el Génesis 1? Sí, pero muchas cosas del Génesis 1 al 11 va a ser difícil que entiendas si es que no entiendes su contexto teológico. Entonces, te recomiendo que veas el panorama del Antiguo Testamento y vayas leyendo los libros uno por uno, según yo voy indicando en esos videos. Está en mi canal de YouTube. ¿Okay? Buscas allá Panorama del Antiguo Testamento, Ricardo Braz, buscas en YouTube y te recomiendo este orden para el Antiguo Testamento. Ricardo, el Antiguo Testamento me resulta muy difícil. ¿Ok? Empieza por los evangelios. ¿Qué evangelio? La verdad es que por cualquiera. Particularmente me parece que el evangelio de Lucas es un excelente evangelio como para empezar. ¿Por qué razón? Ya hablaremos más adelante. Pero el evangelio de Lucas, porque una de las razones es porque empieza por la infancia de Jesús. Porque me parece que los evangelios son excelentes para conocer quién es Jesús. Otros dicen por Juan, porque empieza hablando de la teología de la palabra, del verbo divino también. No te recomiendo que empieces por las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo tienen que ser leídas en el contexto de Hechos de los Apóstoles, y Hechos de los Apóstoles tienen que ser leídos en el contexto de los Evangelios. Mucho menos te recomiendo que empieces a leer la Biblia por el libro del Apocalipsis. Te recomiendo que sea el último libro realmente a que leas, porque es el libro que implica más conocimiento bíblico para poder interpretar. Es el libro del Apocalipsis. También tengo un video en YouTube que te da 5 claves para leer el libro del Apocalipsis. Entonces, te estoy dando algunas sugerencias de por dónde empezar. Yo empecé, y con eso termino, ¿cómo empecé yo? Yo no empecé así. Yo empecé por temas bíblicos. También en mi libro de 7 pasos yo te recomiendo este camino y te doy una sugerencia práctica de empezar por temas. Yo buscaba un tema, como por ejemplo, la fe, y leía muchos pasajes bíblicos relacionados con la fe. Y así iba tema por tema. Por ejemplo, la pasión de Cristo, la resurrección. Iba leyendo, iba entendiendo los temas desde la Biblia. Y así me iba haciendo teología en la mente para poder ir entendiendo después la historia. Porque la historia sin la teología es muy difícil de entender, es imposible entenderla. Entonces, amigo y amiga, estoy terminando esta masterclass en lo que corresponde a mi parte. No sé si hay preguntas. Me dicen que hay preguntas en la plataforma. Hay ahí un lugar para chat. Acá yo me voy a ubicar. Acá arriba hay un lugar que dice participar. No sé si ustedes han puesto su participación en este chat. Ok, algunas personas me han estado siguiendo por otro...
Acá en el YouTube mucha gente está poniendo comentarios. A ver, gracias a ti por tu apoyo, conocimientos. Gracias, Ricardo, me ayudas mucho. Vale la pena hacer todo el esfuerzo para estar aquí contigo, aprender más y más. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? De verdad, gracias. Acá hay decenas de personas conectadas, centenas ya pasaron por esa transmisión. Estoy viendo que muchos han estado acá constantes sin irse y estoy esperando que me digan si hay alguna pregunta. Me hicieron una pregunta previa antes de la clase, que si es que yo iba a recomendar una Biblia. A ver, eso es un tema que yo te voy a enviar por correo electrónico, criterios para elegir una Biblia. No voy a tocar el tema a profundidad. Me preguntaba, Ricardo, ¿qué Biblia usas tú? Yo uso, este amigo decía, yo uso tal Biblia. Creo que la Biblia del Pueblo de Dios, de Alonso Shekel, de Padre Shekel. Versión para América Latina. Yo le decía, yo tengo esa Biblia, pero prefiero utilizar otra Biblia. Yo particularmente uso la Biblia de Jerusalén. Pero, mira, les presento, esas son mis Biblias. Yo tengo bastantes Biblias. Todo esto son Biblias, comentarios bíblicos. ¿Y por qué? Porque cada una de ellas tiene una particularidad, a veces buenos comentarios, a veces buenos recursos, a veces traducciones diferentes. También tengo Biblias en otros idiomas, en los idiomas originales, en otros idiomas más de castellano, porque a veces incluso eso enriquece la manera como se traduce el texto. Entonces yo, más que decirte, lee esta Biblia, yo te digo, comienza con una Biblia. Si eres católico, con una Biblia católica. Y también hay un video en mi canal de YouTube sobre cómo reconocer una Biblia católica. Pero te recomiendo que comiences a leer una Biblia, ¿no? Y después vamos a ir viendo con el estudio bíblico por qué una y por qué otra. Y tú vas a elegir. Yo no te voy a decir, elige esta. Te voy a decir que algunas mejor no elijas, ¿no? Algunas mejor no elijas, porque no cumple con unos requisitos. Yo te voy a pasar un archivo en el que te voy a dar 4 criterios para elegir una Biblia según tu necesidad. Según tu necesidad. Si tú quieres estudiar, si tú quieres hacer reflexión espiritual, si tú quieres tener una Biblia con una traducción más accesible. Entonces, eso es lo que yo te voy a recomendar. No te voy a decir, lee esta Biblia. Te digo que yo prefiero, entre todas, la de Jerusalén, que me parece la más completa, pero no te voy a recomendar, porque a veces unas personas dicen que tienen un vocabulario muy difícil, ¿no? Ya es tiempo de que termine la clase. Muchas personas agradeciendo. Te voy a pedir una cosa, que pongas de tu parte pasando la voz para esta masterclass mañana, que vamos a hablar sobre la razón y la fe en el estudio de la Biblia, las diferentes aproximaciones que ha habido de estudio bíblico en el pasado y hasta el presente, y cómo nosotros podemos integrar la razón y la fe en el conocimiento de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces están invitados al día de mañana. No sé si me quieren pasar alguna consulta más acá por el chat de YouTube. Algunas personas están poniendo en el chat de YouTube. No sabía que estaba transmitiendo por YouTube, pensé que era solo por mi plataforma. Muchas personas contentas con esta masterclass. Les recuerdo que luego pueden volver a ver esta masterclass en el link que ustedes van a recibir por el email. Y también en el YouTube, ¿ya? También en el YouTube tenemos un chat de WhatsApp donde también ustedes pueden participar. Ahí vamos a comentar también sobre esta clase. Me voy a quedar un tiempo ahora después respondiendo algunas preguntas de las personas que quieran preguntar en el chat. Es un chat cerrado, pero que yo lo voy a abrir durante media hora, 40 minutos para las consultas, ¿de acuerdo? Y después lo cierro porque no queremos que estén con los mensajes ahí así todo el día, ¿de acuerdo? Entonces vamos a centrarnos en nuestro tema y después yo lo cierro y mañana lo vuelvo a abrir y ustedes van a ser avisados por ahí. Compartan este WhatsApp, compartan el canal de YouTube, el Facebook, compartan todo, porque si te gustó a ti, no seamos pues egoístas, ¿no? Vamos a compartir con otras personas también, necesitan conocer. Entonces va a estar a disposición de ustedes. Los que se han inscrito van a poder tener acceso a los materiales que yo les voy a mandar. Si no se inscribe, yo no tengo cómo mandarles los materiales. Inscríbanse para poder enviarles material,
¿ok? Porque esto es un tiempo muy corto. Se pasó la hora, tuve problemas técnicos al comienzo, lo hemos superado, mañana va a estar aún mejor, ¿de acuerdo? Vamos a terminar con una oración. Siempre me gusta terminar mis clases con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas Dios, Padre Todopoderoso, que has enviado la palabra al mundo. Danos la fe, Señor. Danos una fe nutrida de gracia, porque la fe es un don. Danos, Señor, luz para nuestro entendimiento, porque sabemos que el entendimiento es un regalo divino. Abre nuestra mente y nuestro corazón para descubrir el misterio escondido en la Escritura. Que cada uno de nosotros podamos adentrar al misterio de tu palabra, con el soplo de tu Espíritu, con el soplo de esta brisa suave que inunda nuestro corazón de este aire fresco de tu gracia. Sin ti, Señor, nada podemos. Que podamos entrar al conocimiento de las Escrituras para nutrir nuestra alma, nuestro espíritu e irradiar nuestra fe en este mundo que tanto necesita. Gracias, Señor, por esta oportunidad de transmitir la palabra y de recibir un poco más en este compartir de las personas de buena voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces espero que todos mañana nos encontremos a la misma hora, en el mismo lugar. Ya saben, esta es tu casa y nos vemos